Hoy vamos a reflexionar sobre 4 cosas que hace el padre con sus hijos. Especialmente que el propósito de que Dios use al padre en la vida de sus hijos para guía de sus propios hijos. Según las estadísticas en los Estados Unidos, en el año 2017, 19.7 millones de niños vivían en hogares sin padres. Eso significa que por lo menos en el año 2017, uno de cada 4 niños vivía sin su padre biológico. ¿Se pueden ustedes imaginar? Uno de cada 4 niños. Hoy el fenómeno del padre soltero, que antes en los 80 eso era una rareza, pero hoy el fenómeno del padre soltero ha aumentado a 1.8 millones de la población americana, que nos incluye a nosotros, aunque seamos latinos, ¿verdad? Porque estamos en los Estados Unidos. Eso significa que el 6% de padres solteros tienen a su cargo a 1 o más hijos. Imagínense, de 100 padres, papás, 6% de ellos, o 6 de ellos, digamos, tienen a cargo a 1 o más de sus hijos menores. Un estudio que se hizo de 1,618 estudiantes latinos, fíjense, estudiantes latinos en todos los Estados Unidos, descubrió que la falta del padre en el hogar es, digamos, el comportamiento y el pensamiento de suicidio de los hijos. O sea, un hijo sin su papá se puede prognosticar que lo más seguro es que en algún momento va a luchar un poquito con la idea del suicidio. Después de estudiar, de hecho, el historiado de 835 reclusos adolescentes en todos los Estados Unidos, los investigadores descubrieron que la falta del padre, fíjense, la falta del padre era la única desventaja de estos niños en comparación a los criminales adolescentes. O sea, entre todos los adolescentes, ¿sí? Entre todos los adolescentes, la desventaja mayor de los muchachos que han cometido un crimen y que están en la cárcel, su desventaja y su única desventaja es no haber tenido su papá en el hogar. Y eso de alguna manera, por lo menos a los muchachos en la cárcel, los pone en una desventaja enorme, porque encima de que son muchachos, son de alguna manera, digamos, inexperimentados en la vida, llegan a un ambiente donde hay muchachos, digamos, que son, ustedes saben, son criminales. Y entonces, encima de que ya vienen con un historial de criminalidad, el hecho de que no tengan un padre les impacta enormemente y son abusados y son golpeados en la cárcel. Pero las consecuencias no solo son para los hijos, fíjense, no solo son para los hijos. Según el Departamento de Justicia, fíjense qué interesante, que el porcentaje de padres, fíjense, que terminan en la cárcel aumenta un 79% si abandona o lo separan de sus hijos. Ese es un porcentaje exorbitante, es decir, de los padres que llegan a la cárcel, ¿sí? El 79%, la causa, digamos, una de las más primordiales es que fue separado de sus hijos o que él abandonó a sus hijos. O sea, el padre que está en su hogar no solamente tiene ventajas para sus hijos, ¿sí? Pero también tiene ventajas para sí mismo. O sea, el padre que se queda en casa, que está en casa, que está casado, que está comprometido con su hogar, también le hace bien, que es lo interesante, ¿verdad? Y es posible que haya parejas que hoy hayan venido acá o que están viendo, digamos, esta predicación por los medios de comunicación y están tal vez en una situación precaria, difícil, y están diciendo: ay, pastor, pero usted no conoce mi situación. Sin embargo, yo te digo a ti, varón que estás oyendo esta bendita palabra de Dios,
que el hecho de quedarte en casa, de estar con tus hijos, de mantenerte en aquel propósito que Dios te ha dado, es de suma importancia para ti mismo. No solo para el bien de esos hijos, de esas tus hijas, no solo para el bien de esa madre de esos hijos, pero también para tu propio bien. A ver, digan los varones conmigo, ser padre me hace bien. Y yo siempre, como le digo a todo padre, digamos, a todo papá ¿verdad?, que tiene a su primer hijo, yo le digo, ahora vas a aprender cuánto Dios te ama a ti. Porque el varón no comprende qué tanto lo ama a Dios hasta que llega a ser padre. ¿Sí? Esas son estadísticas, digamos, a nivel nacional, obviamente. Sin embargo, fíjense que las estadísticas entre padres cristianos, especialmente aquellos que son fieles a Dios, difieren enormemente con las estadísticas nacionales. Fíjense, ¿verdad?, cuando el padre es fiel a Dios, cuando el padre es fiel a su esposa y se involucra en la vida de sus hijos, las estadísticas cambian enormemente. Esta es digamos, un pequeño ejemplo, digamos, de algunas estadísticas entre hombres, digamos, entre padres cristianos, que conste que no solamente está hablando de los fieles, está hablando también de los padres que vienen, ¿verdad?, que están en la iglesia porque, pues, o los hijos los obligan o la esposa, porque hay algunos que a veces vienen a la iglesia por esa obligación, ¿verdad que sí? Tenemos que admitirlo, algunos, digo algunos. Ahora, démosle nuestra atención a estos datos, ¿verdad? Quisiera de alguna manera como empezar con alguna aplicación, ¿verdad? Normalmente la aplicación se deja de último, pero quisiera de alguna manera, darles un aperitivo de la ventaja enorme de ser papá y de quedarse en el hogar y tan duro como sea para uno mismo, para su propio desarrollo, pero tal vez para el matrimonio. Pero hay una ventaja enorme. Entonces veamos algunas cosas. Miren, ¿por qué el padre cristiano es benéfico para la madre? Veamos primero algunos beneficios para la madre. Fíjense, cuando el padre está en casa, fíjense, la madre tiene más confianza en Dios durante el embarazo. Y esto está comprobadísimo. ¿Sí? Hay una diferencia enorme entre la madre que está embarazada y que su esposo no está allí, y la madre que tiene a su esposo allí. Hay una enorme diferencia, tiene un grado mayor de confianza en Dios. También hay más probabilidades de recibir atención prenatal. Sí. Las estadísticas es todo lo contrario. Yo antes pensaba que es cuando la madre es soltera, pues busca. No. Cuando el padre está en casa, la madre tiene más probabilidades de tener, de recibir atención prenatal. Otra cosa, los nacimientos son más saludables. Ella se siente más saludable, da partos más saludables. O sea, padre, escucha, tú eres beneficio también para tu esposa, ¿sí? Especialmente si eres joven, y si eres viejo, da igual, sigue siendo beneficio para esa mujer. Otra cosa también es que hay menor riesgo de estrés durante el embarazo. La presencia del marido, aunque a veces no sepa qué hacer, pero la presencia del esposo, del padre, del niño que viene en el vientre, ¿verdad?, de alguna manera, aminoriza o aminora más bien el riesgo durante el embarazo. Otra cosa es que hay un menor peligro de depresión posparto. Las mujeres saben de eso, la madre sabe de eso, ¿verdad que sí? La depresión posparto, que es deprimente, es difícil vencerla, pero hay un menor peligro de depresión posparto. Ahora, madre, ¿tú crees que ese hombre es benéfico para ti? A ver. Algunas como que si no están muy convencidas, Sí, sexto, hay menos estrés parental. La madre no tiene que lidiar con los hijos sola. Hay una diferencia cuando el padre esté ahí, y aunque no sea el padre perfecto, de hecho, ninguno de nosotros ha llegado todavía. ¿Sí? Pero la presencia de ese papá en el hogar
de alguna manera, digamos, hay menos estrés parental porque tiene ella ayuda. Séptimo, hay más tiempo libre para descansar. Pregúntenle a una madre que acaba de dar a luz a un bebé. ¿Ustedes saben cuántas esa mujer se desvela? ¿Los varones sabían ustedes eso? Nosotros casi no nos enteramos porque a las 3 de la mañana estamos, ¿verdad?, durmiendo tranquilamente. ¿Quién se despierta a las 3 de la mañana cuando este niño se llora? ¿Quién se despierta? ¿Verdad? La mayoría de veces. Hay algunos padres que se levantan, por supuesto, ¿verdad? Pero normalmente la madre. Pero fíjense que la madre descansa más después de tener su bebé cuando el marido está en casa. ¿Aló? Sí. Algunas dicen, ay, pero tengo que cocinarle. Mejor, ay, no sé si estoy no, te digo, las estadísticas dicen, ¿verdad? Estas son estadísticas cristianas. Otra cosa es que hay un mayor satisfacción conyugal. La esposa se siente más satisfecha dentro de ese matrimonio, o sea, con su esposo, ¿sí? Ahora, otra cosa también, vemos también que el padre, fíjense, provee ciertas fortalezas. La fortaleza que el padre, digamos, creyente provee a sus hijos. Miren el impacto del padre, fíjense, la fortaleza del padre en la vida de sus hijos. Esta solo es una lista pequeña, hermanos. Miren, recordemos también que los padres, digamos, los padres casados, de alguna manera, digamos, proveen un fundamento sólido, fíjense, para la infancia del niño. El niño se siente más seguro cuando su papá está en casa. La niña se siente segura cuando ese hombre, quien no le dio a luz, por supuesto, ¿verdad? Quien llega con olor, yo que sé, a aceite porque es mecánico, o a madera porque es constructor, o yo que sé, a agua sucia porque es plomero, o lo que sea. Pero ese niño, esa niña, esa bebé y ese bebé se siente mucho más seguro cuando está en casa, ¿sí? Le impacta emocionalmente y de alguna manera un fundamento sólido para la infancia del niño. Ahora, noten por favor que tienen un menor riesgo, fíjense, tienen un menor riesgo, digamos, en consecuencias negativas en la infancia, pero también en la adolescencia. De hecho, los consejeros clínicos saben la diferencia entre el hijo que no tiene al padre en casa y el hijo que tiene padre en casa. Aunque el padre, ¿verdad?, tenga mucho en el que trabajar en su hogar, hay una diferencia enorme. Y esas estadísticas no se publican mucho porque ustedes saben, ahora estamos en el tiempo en que se ignoran esas estadísticas porque de alguna manera, digamos, esta sociedad liberal en la cual vivimos no quieren que la gente hable al respecto. Pero la verdad es que el padre hace una enorme diferencia. Miren el impacto del padre en la vida de los hijos. Reduce la mortalidad infantil. ¿Saben ustedes eso? Cuando hay un padre, la mortalidad infantil se reduce. Las Naciones Unidas lo saben esto. Otra cosa importante es que aumenta el peso de los recién nacidos. Fíjense que qué interesante. El niño que vive con su papá o que nace, digamos, con su papá en el hogar, tiene un poquito más peso. Y ustedes saben que el niño, cuando es bebé, necesita peso, necesita que salga bien gordito para que soporte las enfermedades que le van a venir inmediatamente después de salir el vientre de la madre. ¿Sí? Ya con el tiempo puede ir perdiendo el peso. Pero el niño, por así decirlo, el niño hermoso, es un niño saludable también, y eso aumenta de alguna manera pues la supervivencia del niño. Otra cosa también es que hay menos lesiones por negligencia y abuso. ¿Cuántos padres acá han tenido que dejar a sus hijos, digamos, a cargo de alguien y que se los abusan? Y no es algo que los padres intencionalmente lo hagan, simplemente es por salir a ganarse la vida, ¿verdad? Lo dejan en manos de alguien que no sabe cómo cuidarlo, tal vez por negligencia, ¿sí? O los niños mismos a veces se golpean, o en la escuela, en fin. Entonces, la presencia del papá, fíjense, de alguna manera provee menos, digamos, un ambiente donde haya menos lesiones por negligencia y abuso. Otra cosa, menos obesidad infantil. De hecho, ¿saben ustedes que el padre es el que más se involucra con los hijos físicamente? Cuando estaban mis niños pequeños,
y jugaba, me tiraba al suelo yo y me los ponía así a jugar lo que le llama en inglés rough house, ¿verdad? Y ella me decía, ten cuidado, no los golpees. Pero yo le decía, prefiero que se golpeen jugando con su papá que yo los ignore. Porque el huesito se le sana, pero el alma cuesta más. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? También otra cosa, hermanos, es que hay un mejor rendimiento escolar. Los niños, los adolescentes, de hecho, los universitarios, digamos, tienen un mejor rendimiento escolar hasta en la casa. ¿Sí? También hay menos embarazos en los adolescentes, sus hijas adolescentes o sus hijos adolescentes, ¿verdad? Hay un índice mucho más bajo cuando el papá está en casa. Y pareciera que esto no tiene sentido, pero sí hay una correlación entre la presencia del padre en el hogar y, digamos, y el número de embarazos fuera del hogar de las adolescentes en particular y de los muchachos de igual manera. Otra cosa es que reduce la actividad delictiva. En otras palabras, el niño y la niña que tiene a su papá tienen menores posibilidades de ser ladroncito, de ser violento, de hacerse miembro de una pandilla. O sea, el padre está haciendo un impacto inmediato, ¿sí? No solamente eso, también disminuye el alcoholismo y adicciones, ¿sí? Y fíjense que no hay una relación. A veces han pensado de que cuando el padre es alcohólico, los hijos salen alcohólicos, ¿sí? Pero fíjense que no es cierto. Eso no siempre es cierto. O sea, a menos que el padre desde muy pequeño les dé alcohol, eso es diferente. Pero no hay una relación. Antes decía yo, el padre alcohólico, lo más seguro que tiene hijos alcohólicos. No, aun cuando el padre, digamos, está lidiando con un grado de alcoholismo y tiene a la madre y le dice, no seas como tu papá, y el padre lo admite, ese muchacho tiene mejores posibilidades de no meterse al alcohol o a las adicciones. Parece contradictivo, pero es cierto, hermanos. No los veo muy convencidos ustedes, de veras. Sí. 9. Aminora los problemas emocionales. Los muchachos tienen menos problemas emocionales cuando el papá está en casa. Todas las mujeres dicen amén. Sí, ¿se dan cuenta? O sea, una implicación inmediata. No es que los hijos no tengan problemas emocionales, es que cuando está el padre, miren, el padre le da un apoyo enorme a sus hijos. Cuando yo le veo a mi hija que anda afligida con sus exámenes de la universidad y ahora entra a su último año de universidad y está ahí toda afligida, y yo le miro a los ojitos y le toco, le agarro su carita y le miro a sus ojitos, le digo, mi amor, todo va a estar bien. Mírame, todo va a estar bien. Y ella le cree a su papá. Y veo yo cómo va calmándose. Su grado de estrés, su grado de ansiedad va bajando. Porque su papá, la verdad, con el amor que él tiene de Dios. ¿Sí? Otra cosa también, hermanos, es que baja el suicidio. Miren, entre cristianos es difícil hablar de esto. De hecho, algunos, digamos, es de alguna manera un poco chocante, ¿verdad? Es un shock en la iglesia saber de que un muchacho está lidiando con pensamientos suicidas. Pero sí ha sucedido, por supuesto. Pero conste que cuando el muchacho está en la iglesia y tiene un mejor mecanismo para lidiar con esas cosas. ¿Sí? No solamente tiene el apoyo de su papá, que le puede hablar la verdad, pero también de los hermanos, que el padre toma ventaja de ello para apoyarle a su hijo que tiene algún problema. O sea, el problema del suicidio en la casa del padre, particularmente el padre creyente, el padre fiel a Dios, es muy, pero muy poco. Ha sucedido, por supuesto, ustedes saben, los padres no somos perfectos, ni los hijos tampoco son perfectos. Y hay cosas que uno no puede controlar. ¿Sí?
Ahora, después de esto, ¿verdad? Quisiera, a la luz de esto, entonces, regresar a la palabra de Dios. Porque después de todo, estas son estadísticas. Porque estas cosas no lo definen a usted como padre. ¿Sí? Nosotros debemos regresar a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver acá, digamos, qué es lo que la palabra dice. Y quisiera, a la luz de eso, compartirles a ustedes 4 cosas que hace el Padre. 4 cosas que hace el Padre. Primero, hermanos, miren, el Padre provee para las necesidades de la vida. Si está aquí con su esposo, codéale, hágale así un codazo chiquito, no lo golpee mucho, suavecito. ¿Sí? El Padre es primordialmente responsable de proveer para las necesidades de la vida. Los padres somos quienes debemos ahorrar para el futuro de nuestros hijos. Debemos pensar en nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños, ¿sí? Debemos pensar nuestras decisiones, cada vez que salimos de vacaciones, cada vez que compramos ese carro, cada vez que compramos esa ropa, debemos pensar cómo está impactando esas decisiones, tan pequeñas como son, en la vida de nuestros hijos. Porque después de todo, hermanos, miren, después de todo, el bienestar o la provisión para sus hijos no es, ¿verdad? No es que se saque el padre de la lotería y ya tenga para toda la vida, ¿sí? Sino que se gana el alimento de la casa, provee poco a poco, digamos, y de eso que él va proveyendo está considerando cómo me preparo para la vida de mis hijos. Por eso 2 Corintios 12:14 dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Palabra de Dios. El padre, el papá en particular, por ser, digamos, el mayor, digamos, el más responsable de proveer en su hogar, tiene la responsabilidad de atesorar, de prepararse para sus hijos. ¿Sí? Es una lástima que hoy las personas que ganan bastante bien viven de cheque en cheque. ¿Sí? Tienen suficiente, pero no saben manejar sus finanzas, no saben prepararse, no saben atesorar para sus hijos. El padre piensa, ¿verdad? Piensa en el futuro de sus hijos. 1 Timoteo 5:8 dice que los padres que no proveen a su familia son peor que los no creyentes o los infieles, dice. Que los incrédulos. O sea, el padre que no provee, digamos, se porta peor que cualquier incrédulo. ¿Por qué? Porque el padre creyente conoce su responsabilidad, conoce la palabra de Dios, tiene a Dios a su favor. Entonces, de nuevo, mis queridos hermanos, la primera, digamos, responsabilidad del padre es, ¿verdad?, proveer para las necesidades de la vida. Segundo, el padre controla sus emociones. Eso es de suma importancia. El padre controla sus emociones. Y noten que la palabra no dice que reprima sus emociones. Porque eso es lo que la mamá quisiera, ¿verdad? ¿Aló? La mamá quisiera que el padre, ¿verdad?, que fuera así, perfecto, ¿sí? Bien domesticado. ¿Sí? Bien domesticado. Un perfecto así, un hombre casi robot, ¿verdad? Hasta predecible, ¿sí? Que no se molesta, que digamos que no se irrita, que no se cansa, que no se deprime. Quisiera a un hombre, mire, perfecto. Y no es verdad. El hombre, el Hijo de Dios, el Padre, tiene emociones. Pero parte de su responsabilidad es de alguna manera controlar sus emociones. Fíjense, no es reprimirlas, no es retenerlas, no callarse, porque eso a veces es lo que los padres hacen, o a veces la misma esposa lo programa para eso. Le dice, cállate. O le voy a decir al pastor uno de estos días, vas a ver, gritón, eres un gritón. Así le dice. Sí. Le voy a decir al pastor, ¿cómo me gritas?
Que eres bien, ¿verdad? Abusivo. ¿Cómo haces así las manos para decirme todas las cosas? Le voy a ir a decir al pastor uno de estos días para que te pongan disciplina, vas a ver. Entonces el hombre, tal vez por miedo, yo no sé, mejor se calla la boca. ¿Sí? Y de alguna manera se reprime, pero la palabra de Dios no dice que el hombre reprima o guarde, digamos, sus emociones, sino más bien que las controle. ¿Sí? La disciplina cristiana es necesaria. Y para que el padre discipline correctamente, tiene que tener control sobre sus emociones. Porque usted, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Un slap, ¿cómo dicen en español? Una cachetada de una mujer no se compara con la cachetada de un hombre. Ustedes saben eso, ¿verdad? Algunas de las hermanas hasta ya tienen experiencia en eso. Vamos a dejarlo ahí. Digámoslo ahí porque aquí tenemos una estación de policía, mejor nos callamos ahí la boca. Pero una cachetada de una mujer es diferente a una cachetada de un hombre. ¿Sí? De hecho, se ha comprobado que la cachetada del hombre tiene 38 libras. O sea, cuando el hombre da una cachetada, no estamos hablando de un manotazo. Cuando el hombre da una cachetada son 38 libras, como que si le estén dando a usted 38 libras en la cara. O sea, ese es un manotazo, ¿verdad? Sí, comparado al de la mujer, 13 libras. Y el hombre solo le hace. No la estoy animando, hermanas, por favor, no le estoy dando ideas. Solo les estoy diciendo que el varón debe hacer lo posible por mantener bajo su control las emociones. Miren de nuevo ahí en Hebreos 12, versos 6 al 8, dice: porque el Señor al que ama disciplina. Fíjense, Él hace su trabajo. Y dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Noten por favor que Dios disciplina, pero Dios, fíjense, controla sus emociones. Porque ustedes creen que si Dios no controla sus emociones, no estaríamos acá. ¿Sí? Entonces, de igual manera, nosotros aprendemos de Dios a disciplinar, a proveer disciplina a esos hijos, pero tomamos control de nuestras emociones. Las admitimos, pero las controlamos. Sin embargo, la disciplina no debe ser gravosa. No debe ser gravosa. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, no debe ser gravosa. Miren lo que dice Efesios 6, 14. Si ustedes padres, habla a los papás, dice: no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sí? De hecho, fíjense que el original, acá en Efesios 6, 4, dice: no enojen el enojo de sus hijos, dice el original. No enojen el enojo de sus hijos, sino nútranlos o disipúlenlos, dice, con las advertencias del Señor. O sea, miren, y esto lo vamos a ver un poquito en el siguiente punto, pero la idea acá, hermanos, es que los hijos ya traen su enojo. O sea, el hijo ya viene enojadito, por así decirlo. Entonces, fíjense que cuando, de hecho, creo que la Reina Valera dice: no exasperen a sus hijos. La idea es que, o sea, ya el hijo viene molesto. ¿Sí? Yo conozco a mi hija, conozco cuando está molesta. Ajá. Tiene una su carita de molestia, ya la conozco, especialmente aquella mujercita, la conozco. E intento interpretar de alguna manera que algo anda mi hija, porque no anda, verá, su carita no está como es normal, algo le anda pasando. Normalmente si le pregunto, abre su corazón. Si ya tiene tiempo, abre su corazón y me cuenta, ¿sí? Pero lo peor que puedo hacer es decirle: ay, mija, ya deja de estar enojada, más lo voy a enojar. Eso es exasperar. Es como cuando la esposa le dice al marido: ya estás enojado. Y ¿sabe cuál es lo peor? Que a veces el marido dice: mija,
No estoy enojado. No, se te nota en la cara. Ahora es bruja ella. O sea, ahora ya adivina. ¿Sí? O vaya, santifiquémoslo un poquito. Ahora ya es el Espíritu Santo porque conoce el pensamiento del hombre. ¿Sí? Dice que no debemos enojar el enojo, o sea, no provocar a ira a nuestros hijos. En otras palabras, no seamos irrazonables, sino que usemos la palabra del Señor para que sigan nuestro ejemplo. Deben seguir nuestro ejemplo. A mis hijos les tengo acostumbrados o les todas las noches, mire, sin falta, de lunes a domingo les pregunto, antes de orar por ellos, porque acostumbramos a orar por ellos antes de, aunque ya son adultos los dos, oramos por ellos. Tenemos la costumbre, lo hacíamos desde niños y ahora ellos esperan, se acercan, ¿verdad?, a nosotros y nos dicen que ya están listos para dormirse y oramos por ellos. Pero una de las preguntas que yo les hago consistentemente es, ¿leíste la Biblia? ¿Sí? Y entonces, si la leíste, cuéntame qué aprendiste. Es la segunda pregunta. Y si no la leíste, tampoco le digo, qué niña más, qué muchacho más. Mira que el Señor te va a castigar. No, no, ni se me cruza por la mente. ¿Sí? Sino que le digo, ok, mañana lees, ok. Con gracia, ¿verdad? Y misericordia. ¿Sí? O sea, de nuevo, no debemos ser irrazonables. Porque hay días... Yo estudio la Biblia todo el tiempo, pero hay días que tengo tanta tarea que no hago mi lectura diaria y tengo el próximo día ponerme al día. ¿Sí? Tampoco seamos severos, o sea, que el castigo exceda el error del hijo, ni manifestemos ira, o sea, tan justa como sea. Tal vez pensemos que nuestro enojo es justificable, pero aún así la Biblia dice, no. O sea, controla tus emociones, varón de Dios, controla tus emociones. De lo contrario, podríamos provocarlos a la violencia. Y no hay cosa tan terrible como he oído en algunos casos donde el hijo le pega al papá. Ese es no solo una vergüenza, es un dolor enorme. Si los culpamos repetitivamente, si siempre andamos diciendo, tu culpa, tú tienes la culpa, perderemos la oportunidad de lecciones básicas que impactarán. Fíjense, van a impactar las lecciones más complejas cuando crezcan, porque las lecciones sencillas ahora es la plataforma donde ellos se entrenan para que cuando salgan del hogar y tengan que aprender lecciones más complejas, ellos ya estén preparados. Pero si lo único que el hijo recibe del papá son enojos y son regaños y son correcciones y son culpabilidad, entonces ese hijo no aprende. No aprende, no sabe cómo lidiar cuando hay una corrección. Por eso muchos muchachos andan en la calle robando. ¿Por qué? Porque no tienen temor, no aprendiendo de su papá a tener respeto por las autoridades. ¿Cuántos muchachos anda ahora que no era criminal, pero que ahora anda ahí robando en este tiempo en particular? ¿Por qué? Porque su padre lo más seguro es que no le enseñó. ¿Sí? No estoy diciendo que hay casos en los que hay buen padre y el hijo de todos modos se pierde. Hay casos como esos. Pero en la mayoría de casos, hermanos, la ausencia del padre, digamos, de alguna manera, el hijo no aprende a lidiar con las lecciones. No aprende las lecciones más difíciles de la vida más adelante. Cuando el hijo no mira a su papá luchando con sus propias emociones dentro del matrimonio, el día de mañana cuando se casa no sabe cómo lidiar con esa mujer. No sabe cómo amarla incondicionalmente. Porque nunca vio la imperfección de su padre. Su padre se fue de la casa. ¿Sí? Pero cuando mira a su papá, por lo menos la lección que le podemos enseñar a nuestro hijo, que el hijo puede llevarse es, tengo que ser mejor que mi papá. ¿Y cómo va a saber que puede ser mejor que su papá? Excepto que el padre viva en su hogar y que haga la lucha en el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, si no sabemos, digamos, enseñarles a lidiar con las digamos, si no le enseñamos lecciones básicas en la vida, cuando venga la
difícil, va a ser mucho más difícil para ellos. ¿Sí? En nuestra casa, como el jardinero que teníamos, tuve un montón de jardineros, ninguno me salió bueno, lo siento. Todos llegaban, se iban y ¿dónde se fue el jardinero después de 20 minutos? Dije, no más jardinero. Compré la maquinaria y le dije, Joel, vamos a hacerlo entre los dos. Así que cuando me fue, ¿verdad? Ya después del infarto, pues él solito tuvo que lidiarle con todo el asunto, mire. Pero ya le había enseñado. Y bendito Dios que el muchacho aprendió, porque miren, créanme, hace un buen trabajo el muchacho. Le dije, no te pago porque es mi hijo, pero haces mejor trabajo que el otro, que los otros que tuve. En serio, miren, ¿sí? Una de estas veces llega y me dice, papá, me dice, mira, y me trajo una tijera, ¿verdad? Una tijera para cortar, ¿no? La tenía rota, la rompió. Y me dio la explicación, ves que fíjate que la tenía acá y que entonces la puse aquí y cuando la quise, ¿cómo se llama ahí? Y me dijo, la quebré. Fíjense, no me dijo se quebró, porque yo le enseñaba a decirle, la quebré, porque la tijera no se quiebra sola. La quebré. Y me vio y la quebré, me dijo. Y le dije, ok, mijo, después nos compramos otra, no te preocupes. Échale, tú síguele, echándole ahí, vamos a echarle. ¿Sí? ¿Qué aprendió él? De que su padre no lo va a corregir por una cosa tan, ¿verdad? Sí, las tijeras son caras, pero es más caro el corazón de mi hijo. Lo que estoy haciendo con mi hijo, no estoy hablando de $25 de una tijera, estoy hablando de $25,000 que el día de mañana, si no aprende con una tijera chiquita el día de mañana, cuando tenga que tomar una decisión más compleja, no va a saber cómo hacerlo. Pero si tiene aceptación del padre, si el padre lo afirma, él va a aprender. ¿Se dan cuenta? Yo le digo, está bien. ¿Sí? Cuando muy empezó a hacer el trabajo, ¿verdad? Las plantas estaban así todas, parecían, ¿verdad? Parecía como si Tarzán y Chita iban así en la jungla, ¿ves? Pues todo estaba así medio, ¿cómo se llama? Pero con el tiempo, miren, pues ha ido haciendo. Y me dice, y lo noto cuando me dice, mira, me muestra su trabajo. Mira, me dice, te lo dejé bien derechito. Y le digo, mi hijo, me siento orgulloso de ti, que tienes una capacidad favorable, o sea, fascinante. Quisiera tener tus manos. Mira, a mí ya se me hacen así, pero de ahora ya no tengo la fuerza como tú, pero tú mira, le haces, pero qué bueno, y le doy un 5 así. ¿Cómo cree usted que ese muchacho se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien chévere? Bien animado. Y el día de mañana, cuando llegue y tenga que trabajar para un hombre tosco, va a saber cómo lidiar de una mejor manera. Hay tiempo para atizar el fuego y hay tiempo para apagarlo con agua. ¿Sí? Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 15:1, ¿verdad? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, suavecito. Como dice el pastor Robaina, hay que meterle freno así bien, así, suavecito. No de un solo, ¿verdad? Dice no, suavecito con el hijo, ¿sí? Lo tercero, hermanos, es que la disciplina, el padre disciplina a sus hijos. Fíjense, no solamente controla sus emociones. Ahora, quiero hacer una aclaración acá, porque la disciplina bíblica es diferente a la disciplina latina. ¿Aló? Cuando nosotros pensamos en disciplina, pensamos como latinos. La disciplina bíblica es muy diferente. La disciplina bíblica tiene que ver con el discipulado. De hecho, la palabra disciplina viene de la palabra discipulado. ¿Sí? Nuestros padres aprendieron que la disciplina era igual que el castigo y los gritos. Para ellos esa era la disciplina. Era golpe y grito. ¿Sí? Pero esa no es la disciplina de la Biblia. La Biblia define la disciplina como la iniciativa de instruirlos en la palabra del Señor. Esa es disciplina. En otras palabras, el padre disciplina a sus hijos con los principios de la palabra a un nivel que ellos entienden. Sí, al nivel que el hijo entiende. Porque el hijo, mientras más pequeño es, más sencillo debe ser el concepto que acá hay que enseñar.
Nos va a pasar como un padre cristiano que estaba preocupado porque su hijo de 8 años andaba robándose todo el cambio que encontraba en la casa, ¿verdad? Se lo robaba, sí, se lo metía en su bolsita y compraba dulces en la escuela. Y peor todavía es que ahora ya estaba aprendiendo a echarle la culpa a su hermanito de 6 años. Entonces el padre lleva a su hijo, ¿verdad? Juanito, al pastor. Y entonces cuando el Juanito entra, ¿verdad? Y el pastor con su voz así de predicador le dice: Juanito, ¿dónde está Dios? Y entonces Juanito se queda todo así, ¿verdad? Y le dice: Juanito, ¿dónde está Dios? Y el niño no sabe ni qué decirle, mira a su papá ahí. Y entonces le dice otra vez por tercera vez, le dice el pastor: Juanito, ¿dónde está Dios? Y se levanta Juanito y sale corriendo Juanito a su casa, ¿verdad? Se va a su casa y allá va el papá, ¿verdad? Detrás del niño. El niño entra a la casa y se mete debajo de la cama. Y entonces viene el papá y le dice, ¿verdad? Se acerca y le dice: Juanito, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó, Juanito? Entonces el niño le responde, le dice: pues no ves que el pastor me preguntó dónde está Dios, porque cree que yo me lo robé. ¿Sí? O sea, cuando vamos a hablar de ¿verdad? De la disciplina de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo al nivel que el niño lo entiende. ¿Sí? Por eso el padre es muy importante que entienda la palabra de Dios. El punto es que el padre discipula a sus hijos a través de la instrucción repetitiva y de manera que la puedan comprender. O sea, el padre tiene que leer la Biblia. ¿Cómo lo va a comprender si no la lee? O no la escuchan. Bueno, ahorita hay tantos recursos, tantas aplicaciones, tantos apps, ¿verdad? Aunque sea escucharla, pero el padre tiene que estar familiarizado con la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 6 al 8. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo lugar. Fíjense, ese es el capítulo 6 de Deuteronomio, que ustedes saben que el Deuteronomio es la conclusión de todos los libros anteriores de Moisés. Él hace un resumen de todos los libros. Y más adelante, en el capítulo 32, versículo 46, él les dice algo similar. Les dice: fijen en su corazón todas las palabras con las que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que las obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Fíjense. Moisés le repite lo mismo que le dijo en el capítulo 6, lo repite en el capítulo 32. La idea es que debemos repetirle la palabra a nuestros hijos. El hecho de que ya saben no significa que ya, ¿verdad? Ya terminamos. A veces los niños vienen y dicen: ya no aprendí, ya esta maestra me enseñó todas las lecciones. Sí, es cierto, y hay que repetirlas, porque hay una sola Biblia. ¿Sí? Y las lecciones y las historias y los principios se repiten una. Y aquí dice la palabra que se las repitamos una y otra vez. No solo se las decimos los domingos. Se las decimos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y luego de nuevo el domingo. Tengamos en cuenta que la palabra debe primero estar en el corazón del Padre, como dije anteriormente, ¿sí? Discipularlo significa dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Y en cuarto y último lugar, el padre proporciona disciplina amorosa. Es muy importante ese calificativo. No solo es disciplina amorosa. Así como nuestro Padre Celestial disciplina a sus hijos. Mira el verso 6 de nuevo en Hebreos 12. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense, o sea, azota, la idea de que Dios toma, ¿verdad? Provee disciplina, pero lo hace amorosamente porque Dios nos ama, ¿verdad que sí? Nuestro Padre nos disciplina porque nos quiere proteger de las consecuencias de la desobediencia. Por eso es que Proverbios 13:24 dice que el que retiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama también lo corrige. ¿Amas tú a tus hijos? Entonces debes corregirlos. Si la disciplina es desagradable a Dios, o sea, a Dios no le agrada tener que azotar a sus hijos.
pero de igual manera, pero también lo es para nosotros como padres, lo es definitivamente. Permítame concluir con estas 7 cosas, estos 7, digamos, ciertas últimas remarcas antes de despedirlos. Primero, hermanos, miren, bienaventurados de veras los hogares en los que los padres cumplen sus deberes como hombres cristianos. Bienaventurados el hogar donde hay un padre, tan imperfecto como sea. Ningún hogar es perfecto, ¿verdad que sí? Hermana, madre, ¿eres tú perfecta? Padre, ¿eres tú perfecto? No, los padres no. Ninguno somos perfectos. No hay hogar perfecto. No hay hogar perfecto. Sí. A veces no llegamos al nivel que Dios espera de nosotros, pero hacemos lo mejor con la gracia y la misericordia de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Modelemos nuestra fe, porque más se aprende de lo que nuestros hijos ven, de lo que ellos escuchan. O sea, nuestros hijos aprenden más por nosotros como padres de lo que nosotros podemos decirle. El mejor sermón es el ejemplo. Es el mejor sermón. Traigamos toda conversación a la palabra de Dios. Cada vez que tenemos la oportunidad, especialmente en aquel momento cuando el hijo se abre su corazón, los traemos a la palabra de Dios suavemente, ¿verdad? Sin sermonearlos. ¿Se dan cuenta? Eso requiere arte, ¿sí? También, hermanos, leamos y estudiemos la Biblia para nuestro beneficio y el de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean que lidiamos, que abrimos la palabra de Dios, que la leemos y la absorbemos en nuestros corazones. También, hermanos, padres, seamos padres genuinos, ¿sí? Genuino significa ser real, significa que somos imperfectos y que admitimos que somos imperfectos y que tenemos nuestros problemas, lo admitimos. Y que lo admitimos con nuestros hijos. A veces yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar a mis hijos? Les pido que me perdonen. Le digo, perdóname. No he llegado todavía. Quiero, pero no he llegado. Perdóname, mi hijo. Hija, perdóname. O a mi esposa, perdóname, corazón, perdóname. ¿Sí? Hay que ser genuino. Oremos por nuestros hijos todo el tiempo y mucho más cuando tienen conflictos. Aunque sean adultos, hay que seguir orando por ellos. Aprendamos a comunicarnos con ellos en el idioma del amor. Y ante todo recordemos, como dije al principio, que el padre cristiano es benéfico para la madre, pero también es benéfico para la vida de sus hijos.